Ser podcast. We've been gone for such a long time that I'm almost afraid to go home. A long road is a long, dragged out imagination where things can go wrong, but we keep rolling on. No, doctor, but if I was guessing, I'd say it was just growing pains. And painful as growing is, we can't forget it's hard to get to taking the reins, and we'll all be okay. Juanjo Millás, buenos días. Buenos días, Javier. ¿Cómo estás? Bien, bien, aunque te digo que todos estos cambios atmosféricos... ¿Te pesan? Sí. Yo creo que de repente estos días tan oscuros, de repente empieza a anochecer, de repente miras por una ventana... Hoy sí, se acaba pronto el día. Sí, ya está. Y llamé precisamente el viernes... Por la mañana llamé a fisio para ver si me podía dar un toque, porque tengo un problema con las lumbares, y me dijo, estoy hasta arriba, Juanjo, no, hoy no voy a poder ni comer, porque está la gente fatal, está todo el mundo fatal. Y es que yo creo que afectan mucho, que afectan más de lo que creemos, ¿no? Este cambio... A lo mental, desde luego, ¿no? A lo mental, eso digo, ¿no? Y bueno, y lo mental luego físico, se traduce en físico... Y tal, pero bueno, pero bien. Este fisio es el que te había enseñado el camino de la luz y sí. me contaste, ¿no? Sí, bueno, este fisio fue el que me dio una definición de meditar que yo no había oído. Meditar. Porque yo siempre creía que meditar, como la mayoría de la gente, consistía en quedarse en blanco. Y dice, no, meditar consiste en convertirte en observador de tus pensamientos. Es decir, colocarte en una posición tal que tú ves pasar los pensamientos por tu cabeza, porque tú sabes que nosotros, el cerebro no descansa. El cerebro es como los santos hornos, 24 horas al día, 365 días al año, ¿no? Y no descansa, está todo un rato, las neuronas están todo un rato, pero claro, o sea, tú vas en el metro y tú vas pensando cosas, pero no vas pensando cosas, vas siendo pensadas por esas cosas. Quiero decir que tú no eres responsable de lo que pasa por tu cabeza, no sabes, pasa, no eres responsable en absoluto, ¿no? De repente, te ataca una fantasía sexual en Alonso Martínez, de Alonso Martínez a Chueca, y dices, ¿qué he hecho yo, no? O vas pensando en esto o otro, quiero decir, vas haciendo... Alonso Martínez, para quienes no lo sepan, estación de metro de Madrid, pero bueno. Vas haciendo un ejercicio de asociación libre involuntario, porque vas de una cosa a otra, ¿no? Y entonces, o sea, no es que tú digas, no. Y entonces, la meditación consistiría en ser observador de todo eso que va pasando por tu cabeza, ¿no? O sea, que es difícil, porque es como colocarte en un balcón del cerebro, ¿no? O de la mente, y ver pasando todo eso, que es asombroso, porque cómo las cosas se van ligando de unas cosas, y cómo en 5 minutos puedes haber pasado de una cosa a otra. De repente estás pensando en carpintería, no sé por qué. Sí, y este fisio también, se llama Carlos, fue que me dijo que
en el hinduismo, me parece, que me gustó mucho, que te lo conté, las cosas había que hacerlas sin intención. Me gustó mucho. O sea, no hay que hacer las cosas con... No voy a hacer esto para tener éxito, o para ser rico, o para que haya luz en casa. No, hay que hacer las cosas, pero quitándoles el factor... el factor intención. Pero te haces una tortilla francesa para cenar. Ya, pero sin intención. Quiero decir, la haces y la dejas ahí y de repente la redescubres. Vamos a ver, yo no hago, pero quiero decirte que teóricamente en la idea me gusta. Es decir, porque estamos porque como vivimos en un mundo en que estamos haciendo todo para algo, compramos una lotería, hasta la lotería que no toca nunca, la compramos para que nos toque. Es decir, algo que no puede pasar, lo compramos para que pase. Es decir, no es imposible que nosotros hagamos algo sin intención. Y entonces eso es muy agotador. ¿O no? Sí. Todo para algo, ¿no? Entonces hacer las cosas sin intención, digo que yo no hago, pero que teóricamente dices, pues hombre... Pero esto es una de esas cosas que oyes y que está muy bien como discurso, dices, mira, qué bien, qué budista es esto, ¿no? O qué hinduista, pero ponlo en práctica, ¿sabes? Coge el metro sin intención de ir a Gran Vía. No hay por dónde cogerlo. Bueno, que yo te digo que a mí me atrae en la filosofía que hay ahí detrás. Ya sé que no tiene una práctica, o por lo menos en mi caso es imposible ponerlo en práctica, pero es bonito, es un hallazgo. Un día hacemos un programa entero, si quieres, sobre sin intención. Este tipo, no, sin intención no, porque no sé dónde nos llevaría, pero sobre este tipo de frases. Antes comentábamos esta frase, ¿no? Es que tienes que ser la mejor versión de ti mismo. Bueno, pero eso es otra cosa. Eso te lo puede decir tu fisio cualquier día, ¿no, Juanjo? Tienes que ser hoy la mejor versión de tú mismo. No, ese programa de Ortega que decía el personaje, hablaba con un personaje y me decía, ¿y usted? Decía el entrevistador, ¿y usted en el camino de conocerse a sí mismo, en qué fase está? ¿Ya se conoce mucho, se conoce poco? Y el otro me decía, pero si estoy todo el día al lado de mi gilipollas, ¿cómo no me voy a conocer? Esto con la voz de Ortega. Porque Ortega reproduce muy bien estos tópicos. Sí. O sea, Ortega los tópicos de taza de café, ¿no? Los reproduce perfectamente. Y tiene precisamente un programa que es ¿usted ya es la mejor versión de sí mismo? Bueno, oye, pues igual tu fisio tiene una entrevista un día, ¿no? Carlos se llama. Se llama Carlos, sí. Carlos. ¿Y lo usas de vez en cuando? O menos, o sea, lo usas, vas al fisio de vez en cuando. Sí. Además, lo malo es que siempre vamos cuando estamos necesitados. Habría que ir antes, ¿entiendes? O sea, esto se parece a lo de la falta de intención. Yo tenía un médico que decía, hay que ir a un médico cuando se está bien. Es un error ir a un médico cuando se está mal. Bueno, hay que ir porque no hay más remedio, pero al médico hay que ir cuando se está bien. Sí, ve tú a un médico en atención primaria y dile, buenos días, ¿qué le pasa a usted? No, que estoy bien. He venido aquí porque me han dicho que tengo que venir cuando estoy bien. Sí. ¿Qué te dice el médico? No, claro. No colapse usted el sistema sanitario si no le importa. Ya, pero claro, pero porque está todo mal. Porque este médico que yo te digo me decía, en una entrevista médico-paciente que dure menos de 20 minutos, ni el médico ni el paciente se enteran de lo que pasa. Yeah. Claro, en la medicina se ha implantado un nivel de rapidez, de eficacia, de productividad, que es alucinante. Porque no da tiempo a cambiar una emoción, teniendo que ver tanto en las emociones con en las enfermedades, ¿no? O sea, a productividad, estos días que se dice, van a bajar la jornada laboral, esto es un disparate, porque nosotros tenemos, y además yo no sé dónde sacan los datos de que somos menos productivos de Europa. Yo otro día me fui a sacar... Sí, yo me siento un poco insultado cada vez que veo esa estadística, ¿no? Digo, pero esto ¿de dónde lo sacan, no?
Entonces dice, joder, y a una enfermera que pasa el día haciendo extracciones de sangre, Los ¿cuántos españoles- litros me piden al día? Sí, los españoles son los menos productivos de Los Europa. menos Sí, productivos. siempre les Y lo esto de la productividad, ¿qué significa? ¿Qué es la productividad? Vamos mismo. a A lo ver. mejor sacamos sangre O mejor. sea, Menos pero mejor. Claro, ¿no? a lo mejor hay que sacar la sangre mejor y dando una frase de aliento a... Bueno, oye, que nos estamos despistando. Estaba pensando que en esto de las intenciones y de... No, hacer- perdona, que es que te he oído antes. Esto sí, no tiene intención, como ves. Que estabas hablando, como esta semana ha sido un Día de los Muertos, Sí. ¿no? Estabas hablando con alguien de México y Sí, tal. sí, sí. Y como yo sé que tú eres aficionado a estas cosas, te digo, ¿A qué cosas? a los muertos. No más que tú. Bueno, pero tenemos esa afición Vale, común. vale. Te diré que estoy leyendo un libro que a ti te gustará, que se llama ¿Se comerá mis Sí, ojos lo tengo- el gatito? lo tengo encima de la mesa. Ah. Lo- y es, lo tengo encima de pues la mesa. está muy bien. Y entonces, ¿se comerá mis ojos el gatito? Sí. Y entonces es de una... Que además, perdona, la portada es un gatito monísimo. Sí. Y contrasta mucho con el título del libro. Bueno, no, y cuando veas, alterna mucho el lenguaje de la autora con una cosa así como muy bondadosa y tal, y de repente hace unos descensos a Sí, los sí. infiernos tremendo. Y entonces ella es directora de una funeraria, pero lleva un blog que la gente le pregunta cosas de la muerte, ¿no? Y sobre todo niños. Preguntan. Y claro, los niños hacen unas preguntas estupendas, ¿no? Como ¿se comerán mis ojos? Se dice si yo me muero y el gato se queda solo con el cadáver, ¿qué hace el gato? ¿No? ¿Por dónde empieza a comerme y tal? Y hace unas preguntas estupendas. Lo voy a leer. No, Sí, te bueno. encantará. Ha mencionado antes Mar Bassett una cita de Octavio Paz preciosa. Que Octavio Paz decía que en Londres, en París, en Madrid, en Europa, la palabra muerte quema los labios, mientras que en México es una palabra que se abraza. Ya. Y es verdad que quema los labios en nuestra cultura. Por cierto, que hay un poema de Wisława Szymborska que joder, qué pena no haberlo pensado, que empieza diciendo, ¿qué hace un gato solo en casa? No son dos personas literales, pero dice, ¿a quién se le ocurre morir teniendo un gato en casa? Algo así, ¿no? Y entonces cuenta qué hace un gato las primeras horas de la muerte del dueño en casa. Con el cadáver Con el cadáver, Ay, por las madre mía. paredes, ¿verdad? Es un poema precioso. Un gato... Eso se titula, para quien lo quiera buscar en internet, porque es un poema precioso, se titula Eso no se le hace a un gato. Eso no se le hace a un gato. Morir, eso no se le hace a un gato. Que se nos está yendo la conversación de vuelta a lo Porque no del- tenemos intención. Es verdad, pero de vuelta a lo de la intención, iba a decir, creo que esta semana no hay personaje con una vida más intencionada o más diseñada por la intención de lo que quieren que sea que la princesa Leonor, ¿no? ¿Has seguido lo de la princesa Leonor? No, Sí, bueno. todo el día. Bueno, es imposible no seguirlo porque nos han bombardeado con esto como si fuera el acontecimiento histórico. Cuando no seguía yo, me seguía el proceso a mí, ¿no? Sí, sí. No, y además, joder, pues fíjate, me acordé mucho de esta película que yo te cito tantas veces. Eso de Truman. Eso de Truman, que a mí, es que esa película la puedo ver una vez cada 6 meses. ¿Eh? Yo no te pasaba, no sé si has visto algo de la ceremonia y de todo lo que había después. Yo a veces como miraba de reojo, miraba un poco por si alguien salía corriendo. Pues de repente la princesa salía corriendo. Le daba un ataque de pánico. No, de pánico no, no. Sí, de esto no. Mira que no. Esto es justamente porque yo estuve pensando eso y me vino a la cabeza ese tema y dije, Leonor es un programa de televisión. Igual que Truman era un programa de televisión y él no lo sabía, ¿no? Es decir, la monarquía en gran medida es un programa de televisión de gran audiencia, hecho con muchos medios, local, eso sí, porque ayer oí la tertulia de corresponsales y en Alemania y la francesa me parece que dijeron que no querían, que en sus televisiones en Francia y en Alemania se habían dicho, oye, hacemos algo de lo de Leonor. No, porque es un programa de televisión local. Sí. ¿A quién le interesa la monarquía española respondiendo sus claro, gestos informativos? La monarquía inglesa
que es también un programa de televisión, pero es un programa de televisión más como de- Friends, que ha tenido éxito mundial. Sí. Pero es un programa, pero es así, o sea, lo vi, fue como una revelación. Es un programa de televisión. Y la vida de Leonor es un programa de televisión. Pues desde luego lo va a ser. No, ya, Porque no hombre. hay nada en su vida que no esté programado en ese programa de televisión. Claro, pero exactamente la vida de Truman. Exactamente en la vida de Truman. Veremos qué hace en general de los ejércitos. Bueno, ya vimos tomar la comunión o que ingresar en el colegio. O sea, un poco como la vida de Truman, ¿no? Y te acuerdas que yo decía que me impresionaba mucho el final de Truman, que es impresionante, ¿no? Cuando él descubre que vive en un decorado y llega al límite del decorado y llega a la puerta que da al plató, y va a decir, y está dudando si salir o no a la realidad. Y al realizador le dice: Truman, no salgas, no creas que en el otro lado hay más verdad que en esta. Y yo, de ser Truman, yo no habría salido. Porque realmente yo no creo que haya más verdad en el otro lado que en este. Y entonces Truman tenía una vida solucionada, una vida agradable, una vida falsa, pero más falsa que la que vivimos en el otro lado. Pues no, o sea, yo no habría salido. Pero tú te imaginas que Leonor, eso tú, como tú decías, estuviera frente a la puerta, ¿no? Él decía: me voy, abro la puerta. Hasta aquí. Claro. Yo le diría: Leonor, no hay más verdad al otro lado. Además hay hipotecas. Hipotecas. No hay manera de alquilar un piso. Claro, yo No hay sueldos precarios. con esto de la trastienda, que es una palabra con la que tanto jugamos y que te gusta tanto a ti, yo recuerdo una vez en Disneylandia con mis hijas. Pues eso, de repente te pierdes un momento y sin querer entras por la puerta equivocada y te encuentras a la persona que se pasea disfrazada de Mickey, que se ha quitado la cabeza y está fumando un cigarro, ¿no? Y es como un shock, ¿no? Porque es la trastienda del paraíso, ¿no? Sí. No sé si alguna vez has estado en Zarzuela. Yo he estado solamente un par de veces para cosas muy puntuales, y siempre hay detalles que me hacen pensar que hay una trastienda en torno a ellos y que aquello puede ser un escenario. ¿Un decorado? Un decorado, porque de repente entras a una habitación que tiene a lo mejor pues una alfombra roída, ¿no? sí, O un cuadro torcido en la pared con un marco. Claro, porque es un decorado. Y entonces es que es así. Además, claro, no siempre ha sido así, porque en la monarquía inglesa, cuando televisaron el primer acto, cuando se casó Lady Di, porque ellos no eran partidarios de que se televisara, porque ellos querían mantener el misterio de oculto, ¿no? Eso se ve muy bien en la serie. En la serie, claro, porque es que la monarquía británica ya no solamente es un programa de televisión, es una serie de televisión. Y ellos querían mantener el misterio. Ellos no pertenecían a la realidad y ese era su encanto. Pero de repente llega a la televisión y hay alguien que decide: no, nosotros debemos parecernos a la gente y tal. Y ahí es cuando se convierten, que creo que es en la boda de Carlos y Diana. De Carlos y Diana, ahí es cuando se convierten ya en un programa de televisión. Dejan de ser, en fin, representantes de los dioses y tal. ¿Y cómo crees que va a acabar este programa, el de Leonor? El Leonor. Hombre, pues si todo va bien, esto, pues eso, harán general cuando corresponda, de todos o lo que sea, ¿no? ejércitos, o lo que sea, y la veremos, pues irá aquí. Claro, tú decías que allá. cada mirada hacia un compañero se interpretará como vamos a retransmitir. Ahora viene la zona de los amoríos. Sí. Ahora viene la zona de los amoríos. Y luego es imprevisible, porque claro, ¿quién iba a prever que en esta serie con tantos giros el abuelo se tuviera que ir a Kuwait por robar dinero o por tener una cuenta en Suiza? Claro, es que eso es una vuelta de tuerca narrativa brutal, todos los adláteres, o sea, todos los personajes secundarios, ¿no? El nieto tan simpático, Froilán, que juega un papel, ya, pero claro,
Fringán es un programa de televisión, claro, es un personaje secundario, le ha tocado jugar ese papel de malo, lo que sea, y tal, pero es que es un programa de televisión, no tiene otro objetivo que han de ser un programa de televisión de gran audiencia, porque ese tipo de programas unen a la población. Yeah. Claro, cuando toda la población se sienta a ver un programa de la tele, eso es un factor de cohesión. Y bueno, y ese es el objetivo de la televisión en gran medida, ¿no? Bueno, algún día hablaremos de ese concepto de televisión familiar. Sí, eso a mí me... Un día tuvimos una conversación sobre esto, algún día me interesa mucho eso. La replicamos. Oye, tú recomendaste hace poco un libro, por cierto, por cerrar esto, entonces tú a Leonor le recomiendas que siga en el programa, ¿no? Que no salga del programa, que no abandone, que no hay más verdad fuera. Hay más verdad en la zarzuela, sobre todo hay más comodidades. Que fuera, fuera hace frío. En Madrid alquilar una habitación son 600 euros al mes. Exacto. Que lo sepa esto de partida. Sí. Que tú recomendaste un libro hace unas semanas, que es verdad que el título es precioso. Tu nombre no es tu nombre. Historia de una identidad robada en la dictadura argentina. Es otro tema que te interesa mucho, ¿no? El de identidades dobles. Sí, la identidad en general es un asunto que atraviesa que está en toda mi obra, ¿no? Pero claro, hay casos tan espectaculares como el de esta mujer, ¿no? Que no sé si resumimos previamente o... Bueno, si quieres, hablamos un poco o contamos de qué va el libro. Es un libro sobre una mujer argentina que descubre a los 20 y pico años que su nombre no es su nombre, porque sus padres no son sus padres, y además de por medio pues está la dictadura argentina, están los crímenes, están los bebés robados, hay tanta historia, ¿no? Pero efectivamente, ella fue raptada con 8 meses junto a sus padres desaparecieron, fueron asesinados, y a ella le entregan a un teniente coronel que no tiene hijos, con su mujer. Y entonces hasta los 22 años, me parece, vive como una mujer que se llama Mercedes Ganda, hija de un teniente coronel y de una ama de casa, esposa del teniente coronel. Y vive educada y tal. Y cuando es hija de unos subversivos, o sea, es hija justamente del otro lado del espejo, ¿no? Y a los 22 años descubre que se llama en realidad Claudia Poblete, y entonces hay un choque ahí de esas dos identidades. Es brutal. Claro, lo bonito y lo atractivo y lo también un poco conmovedor, inquietante todo, ¿no? Es que está la vieja historia del hijo o hija adoptado que en un momento dado de su vida le gustaría saber quiénes son sus padres reales. Esta historia es una historia manida, ¿no? en literatura y en cine. Pero si añades el ingrediente de que de repente descubres que tus padres no solamente son tus padres reales, sino que además son unos criminales, en el fondo han cometido un delito. Claro. ¿Cómo te reconcilias con la realidad de haber sido criada con amor por unas personas, ¿no? ¿Y qué haces volviendo al show de Truman? ¿Abres la puerta para pasar a otra identidad? Exacto. ¿O te quedas en esta porque ya estás acomodado? ¿Estás cómodo? ¿No? Estás acomodado en esta. Federico Bianchini es el autor de esta novela, nos saluda desde Argentina, para él son las 5 de la mañana, así que te lo agradezco mucho. Federico, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por la invitación. Me gustaría lo primero, Federico, que nos contaras cómo te tropiezas, digamos, con esta historia o en qué punto te impacta tanto como para decidir voy a dedicar unos años de mi vida a investigarla y a hacer un libro con ella. Mira, estaba pensando justo, esta historia me vino, en realidad me encontré un poco, como bien vos decías, con la historia. Yo quería hacer un podcast, me habían ofrecido desde Chile hacer un podcast sobre nietos restituidos, y hablando con la prensa, Abuelas de Plaza de Mayo me sugirió la posibilidad de hablar con Claudia Poblete, la CSIC, y empecé a hablar con ella con la idea de hacer el podcast. Y me fui dando cuenta primero de que esa historia era mucho más que para un podcast. Pensé en hacer una crónica larga escrita y luego me di cuenta que daba para un libro. Y uno de los factores que había, que estuvo detrás siempre de esta historia, era pensar
un poco eso que decía Juanjo recién, ¿no? ¿Qué habría hecho yo en el caso de que sucediera esto? O sea, cómo se transforma en casi una decisión moral, y qué complejo esto de que Claudia dice, si a mí me preguntaran si mi infancia fue una infancia feliz, yo te debería decir que sí. Y tú decides construir un libro. Yo diría que hay como dos partes en el libro, ¿no? Una parte más periodística y luego una parte más personal. Exacto. El libro está dividido en 3 partes y la segunda parte, diríamos, es una parte en donde están transcriptas grabaciones que Abuelas de Plaza de Mayo lo que hace con los nietos, como no se sabe si se van a ubicar y en qué momento, lo que hace es va entrevistando personas, tratando de reconstruir la historia para el momento en que este nieto se ha encontrado. Entonces le dan un archivo biográfico, que en este caso eran 22 cassettes, que Claudia me dio y me prestó, y que para mí no solo era un testimonio histórico, sino que también era un registro emocional de toda esta historia. Sabes, Federico, que en España tenemos también una historia muy oscura y muy trágica de bebés robados, con lo cual tu novela también ahí toca un nervio que nos duele de alguna manera, ¿no? Pero en Argentina igual, en Argentina con otro procedimiento, digamos, pero pasó lo mismo. Exacto, acá el hecho de que hubiera sido un plan sistemático, ¿no? O sea, acá hubo un plan sistemático de robo de bebés con la idea siniestra de erradicar, si se quiere, estas ideas, de transformar, o sea, el apropiador de Claudia, este servicio de inteligencia, Seferino Landa, le dice a ella en un momento: yo me sacrifiqué por vos. O sea, él tomaba como un sacrificio el hecho de transformar esta hija de lo que él creía subversivos en una, muchísimas comillas, persona de bien. Nos acompaña también, y se lo agradecemos profundamente, esa persona cuyo nombre no era su nombre. Es la persona que da título al libro, es Claudia Poblete. Claudia, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nos escuchas bien, ¿no? Sí, ¿me escuchas bien? Sí, perfecto. Nos encantaría entender tu historia desde el principio. Así que, si te parece, me gustaría empezar por ahí. Es por tu infancia. Tú te hiciste mayor pensando que no eras Claudia, tenías otro nombre, ¿no? Sí, yo me crié pensando que me llamaba Mercedes Landa, me decían Merceditas, y durante 22 años, digamos, mi vida fue la de Mercedes Landa, ¿no? La hija del teniente coronel y de su mujer, que también se llamaba Mercedes. Me crié en esta familia que era clase medio alta, acá en Buenos Aires, iba a un colegio de monjas, y bueno, como si fuera hija única, digamos, de este matrimonio. Recién a los 22 años supe la verdad. Nunca en esos 22 años, a medida que te hacías más mayor, había detalles que a lo mejor te hacían pensar, algo no encaja. Había cosas que yo sentía desde mi infancia que no encajaban. Por ejemplo, este matrimonio que me crió a mí, mis apropiadores, ellos eran personas muy mayores para ser mis padres biológicos. Ellos me ocultaron su edad durante muchísimos años en mi infancia, escondían sus documentos para que yo no viera cuál era su fecha real de nacimiento, pero yo me daba cuenta que eran viejos, me daba cuenta porque veía a los papás de mis amigas, de mis compañeras de la escuela, y cualquier pregunta que yo hacía respecto a eso tenía como una respuesta muy exagerada. Bueno, cuando yo era chica no me daba cuenta, no son cosas que uno ve en la perspectiva, pero a mí esto no me cerraba. Oye, Claudia, ¿y te querían mucho? Ellos decían que sí. Yo durante mi infancia como no me sentí que no me querían, digamos. Había momentos de, por supuesto, cosas que eran raras, era un matrimonio tan grande que podían ser mis abuelos, entonces había cosas de crianza que eran muy distintas al resto de los niños y niñas de mi edad. Pero bueno, son cosas que uno después analiza desde otra óptica, ¿no? O sea, yo hoy tengo 45 años, soy madre yo, y me doy cuenta que, bueno, yo tuve una infancia que consideré feliz y pensé que me querían, pero bueno, yo cuando crío a mis hijos y tomo determinadas decisiones me doy cuenta que, bueno, que mentirle
a un niño durante 20 años, todos los días de su vida, es un amor, por decirlo de alguna forma, no sano, ¿no? Hay algo muy misterioso en la historia que a mí me ha llamado mucho la atención, y es que cuando a ti te raptan, tienes 8 meses, y cuando raptan a tus padres, ¿no? Cuando secuestran a tus padres y a ti, tú tienes 8 meses. A esa edad no queda registro alguno en la memoria, todavía no existe el yo, y por lo tanto y sin embargo tú estabas muy encariñada con un muñeco al que llamabas Pepe, curiosamente, que era el nombre de tu padre, y que tenía las piernas muy cortas, y tu padre resulta que las tenía amputadas por un accidente que tuvo de tren, ¿no? Qué misterioso es la historia de ese muñeco, ¿no? ¿Y hasta cuándo conservaste eso? Y que molestaba mucho, por cierto, a tus padres adoptivos, porque les recordaba porque ellos intuían que había ahí algo muy misterioso, ¿no? Sí, yo creo hoy por hoy, ¿no? Desde la retrospectiva y desde 23 años casi de haber recuperado mi verdadera identidad, que ellos tenían muy claro quién era yo. La existencia de este muñeco que yo llamaba Pepe, con el que aparezco en casi todas las fotos de mi infancia, porque era mi objeto de apego y que lo tuve hasta, no sé, creo que hasta mi hija lo llegó a jugar con él. Son esos pequeños indicios. Yo trato de no ponerme, no soy una persona que le gusten los misticismos, ¿no? Entonces trato de no construir demasiado sobre eso, pero bueno, es la verdad. Yo tuve este muñeco, se llamaba Pepe, y uno puede ver ahí, no sé, lo que sea que uno piensa que los niños puedan llegar a recordar, o los registros que puede llegar a ver, digamos. Yo tengo algunas de esas anécdotas, digamos, ¿no? Mi madre, por ejemplo, mi mamá biológica, Trudy, ella hacía unas esculturas de manos, tenía como una obsesión artística, digamos, con reproducir manos de personas, y yo de chiquita, cuando veía manos pintadas o esculturas de manos, hay una anécdota familiar de un restaurante, que había una mano enorme y yo me puse a llorar como loca, y me tuvieron que sacar del restaurante. Entonces tengo varias de esas como colecciones de pequeños indicios, ¿no? Que no sé, que a uno que conectan esa identidad de Claudia, esos 8 meses de Claudia con Merceditas Landa. Claro. Hay un momento en tu vida, y además el relato que tú haces es maravilloso, en el que tú tienes que testificar contra tus apropiadores, que me gusta mucho esa palabra y cómo empiezas a usarla en un momento de tu vida, ¿no? Tienes que testificar contra ellos, ellos son condenados por haberse apropiado de ti, pero tú sigues conviviendo con ellos en casa, porque entiendes que son tus padres y ellos te han hecho creer que te han dado el cariño que merecías, ¿no? Sí, los vínculos son una cosa muy compleja, ¿no? La verdad que cuando pienso en mi historia, lo que pienso es eso, uno no puede decir de un día para otro, bueno, yo a esta persona ya no la quiero más, al menos yo no pude. Me costó muchos años comprender la magnitud de la responsabilidad. De hecho, me costó llegar a ser madre yo misma, digamos. Yo en mi historia reconozco eso, la maternidad como punto de inflexión con respecto a mi vínculo con mis apropiadores. Cuando yo me convierto en mamá me doy cuenta de la cantidad de decisiones que un adulto toma, la cantidad de cosas que uno tiene en la cabeza cuando cría y cuando elige sobre la vida de sus hijos y sus hijas. Y ahí recién pude darme cuenta que eso que yo consideraba amor, también había mucho de culpa, ¿no? En ese vínculo que yo sostenía con ellos. Era esta cosa de no abandono, de no dejarlos solos, y pude sacarme esas cosas de encima recién en el momento en que decido que mi hija no quiero que tenga que sufrir lo mismo, ¿no? Que herede de alguna forma ese problema, el vínculo con ellos. Oye, y ese proceso, porque claro, tú has vivido con una identidad. Tú explicas muy bien que la identidad es una construcción, y efectivamente la identidad es una construcción, y tú tienes una identidad que es la de hija de un teniente coronel y su esposa ama de casa, durante muchos años te vas a un colegio de monjas, y de repente descubres que si las cosas hubieran sido como deberían, tú habrías sido hija de unos subversivos, o que se llamaban
unos subversivos con un nivel de vida muy distinto al tuyo, en fin. Y entonces ahí se inicia un proceso de transición de una identidad a otra. Ahí Claudia o Mercedes Nganda se encuentra con Claudia Pobrete. Entonces, ¿eso qué fue? ¿Una revelación o fue un proceso? Es decir, esa puerta por la que pasas de ser Mercedes Nganda a Claudia Pobrete, esa puerta, ¿cómo se va abriendo? ¿Se va abriendo poco a poco a lo largo de los meses, de los años? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Y fue con ayuda? ¿Tuviste ayuda psicológica? ¿O fue un proceso personal? No, sí, tuve ayuda psicológica en varios momentos del proceso. Al principio de una manera, bueno, más tarde de otras, pero sí, yo creo que es eso, ¿no? Al principio, primero, como que para mí lo más impactante fue darme cuenta que era cierto, ¿no? A mí el resultado del examen de ADN, que el examen de ADN es una prueba científica que las abuelas de Plaza de Mayo consiguen que haya científicos que avalen, ¿no?, ese índice de abuelidad que indica sin lugar a duda, digamos, que una persona pertenece a una familia. Eso a mí me dio como una certeza que yo pensaba que no me lo iba a creer cuando me dijeron, ¿no? Y cuando vi el examen de ADN y vi las fotos mías que había, me di arrolladoramente cuenta que era verdad. Entonces no entendía nada de lo que significaba ser Claudia Poblete, ni quiénes eran estas personas que me presentaban como mis padres, ni cómo era esta que tenía una abuela y un abuelo. Pero supe que era cierto. Ese fue como un anclaje en ese momento. El mundo se venía abajo, pero esa certeza de verdad en ese momento me ayudó como a tener un punto fijo en todo ese remolino que se armaba. A partir de ahí, yo pasé como por varios momentos. Tuve momentos donde quise olvidar a Mercedes Landa y construir a esta Claudia Poblete a partir de lo que me enteraba de la historia de mi familia y empezar a construir un vínculo con ellos. Y tuve momentos donde quise olvidar la Claudia Poblete y volver a ser Mercedes Landa. Y en un momento vivía como en una dualidad. O sea, en algunos espacios era Mercedes, en algunos espacios era Claudia. Y fue un momento muy difícil, digamos, porque era como que no... Era un momento como mucha... como la personalidad como medio desarmada, ¿no? Como en pedazos. Me llevó tiempo a salir de ahí. Creo que, bueno, como les dije antes, el nacimiento de mi primera hija fue como un gran punto de inflexión en esto. El atravesar la maternidad, el comprender lo que significa ser madre, el pensar en lo que puede significar que te arranquen un hijo de los brazos, el pensar esto, ¿no? Que a mí me habían criado todos los días sosteniendo una mentira a dos personas que tenían muy claro lo que estaban haciendo. Entonces esos fueron los momentos donde yo creo que se empezó a hacer como una síntesis y yo hoy por hoy puedo hablar de mi infancia. De hecho, yo hablo con mis hijos, les cuento las cosas que hacía, que era una cosa que durante mucho tiempo no podía hacer. Y encontrar en toda esa infancia que yo en realidad siempre fui Claudia, lo que pasa es que durante 21 años no lo supe. Claro. Es, de manera paralela a ese proceso en el que tú vas mutando tu identidad, hay al mismo tiempo un proceso de alejamiento de tus apropiadores, ¿no? Y es muy bonito como en el libro cuentas esto que acabas de contar, de que el nacimiento de tu hija es esa espoleta que te hace darte cuenta de la gravedad de determinados crímenes, ¿no? Y de hecho creo que le dices a tu pareja, no te separes del bebé, ¿no? Como diciendo, no me vaya a pasar a mí lo mismo que le pasó a mi madre real. Pero ¿en qué momento tú decides convertir a tus apropiadores en las personas que, bueno, al menos desde mi punto de vista, merecen ser, que es los malos de esta historia, ¿no? ¿En qué momento decides no volver a hablar con ellos, por ejemplo? Yo decido en un momento, en este momento que decido que mi hija no tenga vínculo con ellos, yo continúo el vínculo con ellos a pesar de empezar a separar, ¿no? Pero hay un momento donde tengo una charla con ellos, donde ellos me cuestionan esta decisión y me preguntan por qué yo necesito su arrepentimiento. Ellos me dicen que no se arrepienten de lo que hicieron, que piensan que estuvo bien, que lo volverían a hacer todo igual. Y cuando me dicen eso, yo tomo la decisión de que no quiero seguir teniendo un vínculo con ellos yo, ¿no? Que ya esta culpa que sentía o este deseo de no abandonarlos, pensaron que para este momento eran personas de más de 80 años, casi 90.
pero decido que bueno, que todo ese esfuerzo que yo hacía, porque para mí era un esfuerzo sostener ese vínculo, ¿no? Era una contradicción. Yo ya había empezado a trabajar un poco en Abuelas de Plaza de Mayo, a dar mi testimonio. Para mí tenía un peso de dualidad y de culpas de mantener ese vínculo, y decido que si ellos tenían esa postura, para mí ya ese esfuerzo no vale la pena. Con tu apropiador padre, digamos, Sí. nunca tuviste esa conversación porque falleció un poco antes, pero creo que tu apropiadora sigue viva, ¿no? Mi apropiadora sigue viva, sí. ¿Y sabes algo de Sí, ella? cuando yo corté el vínculo con ellos, él todavía vivía, ¿eh? Sí. Y Sí. tienes, no sé, no interés, por supuesto, pero sí curiosidad por saber, no sé si ha leído el libro, si habrá cambiado de opinión. Yo creo que no. La verdad es que si me parece que había alguien convencido de todo esto, era justamente ella. Es imposible sin el convencimiento de la persona que materna, ¿no? Que ocupa ese rol, sostener una apropiación, digamos. La verdad que no sé si lo habrá leído, imagino que algunas cosas se habrá enterado, no, qué sé yo. En este momento en Argentina hace unos años que participo en Abuelas de Plaza de Mayo de manera activa y doy mi testimonio y represento a la institución en un montón de lugares, con lo cual supongo que debe tener bastante claridad ella sobre lo que yo hago. Algunas personas de su familia sí han tenido contacto conmigo, personas que yo pensaba mis tías, mis primos, digamos, de apropiación, por decirlo de alguna forma. Por eso sé que hasta hace poco seguía viva. Pero nunca hubo un esfuerzo después de esto de parte de ellos o de ella en particular de hacerme llegar algún mensaje o algo. Me parece a mí que no, que no hay un cambio de postura. Oye, Claudia, ¿y si tú vas por la calle y oyes que alguien dice Mercedes, te das la vuelta? Todavía sí, tengo un gesto, digamos, ¿no? O sea, como que es un nombre que no significa nada para mí. No sé si me daría la vuelta pensando que hablan de mí, pero sí es un nombre que nunca va a dejar de tener un significado, ¿no? O sea, yo escucho o conozco a una Mercedes y obviamente mueve una fibra mía, ¿no? Durante muchos años yo pensé que me llamaba Mercedes. Federico, por tus investigaciones y por todo lo que has podido recabar, ¿qué sabemos de ese periodo en el que Claudia nació, sus padres desaparecieron? ¿Qué piezas del puzzle tienes de esa historia? No, lo que me parece un poco que escuchando a la Claudia, escuchando lo que mencionaban, pensaba en que para mucha gente la historia que le pasó a Claudia, la historia de la dictadura argentina, es una historia de hace mucho, es una historia pasada, vieja, y sin embargo, en casos como el de ella, esto sigue presente en el día a día, sigue presente en el momento en que alguien dice la palabra Mercedes y ella se le viene de repente todo esto, ¿no? Y en estas épocas en donde un candidato de ultraderecha como Javier Milei propone un negacionismo brutal y demás, creo que cobra mucha dimensión lo presente que tenemos que tener este tipo de historias como sociedad, ¿no? Y de este caso concreto, ¿qué sabemos de sus padres? ¿Cómo desaparecieron? No, bueno, hablando un poco con Daniel Rafecas, que es el juez que está llevando a cabo varias investigaciones sobre lo que pasó en la ESMA y otros circuitos represivos, él lo que me decía es que en un momento hay una barrera de metal que se cierra sobre las conexiones, porque por eso yo lo que digo es que describir una desaparición es como intentar narrar una desaparición es como intentar describir un silencio, porque los culpables no hablaron, los militares no testimoniaron en los juicios, y quienes pudieron ver a los desaparecidos son personas que lo hicieron en fragmentos muy pequeños, hay relatos de testimonios, pero las víctimas nunca pudieron
pudieron hablar, por lo tanto no hay forma de reconstruir estas últimas horas de muchas personas. Pero tú has hablado con otros niños robados y ha habido casos en los que cuando han sabido que sus padres en realidad no eran sus padres, que eran apropiadores, ellos han preferido dar la espalda a sus padres biológicos y seguir con la vida que creían que era su vida real, ¿no? Yo no sé si se puede seguir, esto lo dirá mejor Claudia, me parece que uno no puede seguir con su vida de ningún modo, ¿no? O sea, como el hecho de saber que uno puede decidir seguir ignorando algo que existe, pero en el momento que uno sabe que eso existe, me parece que empieza a autoengañarse. Y yo no sé cuánto y qué consecuencias puede traer un autoengaño. Hay un momento, Claudia, en el que tú cuentas lo que parece ser una anécdota, pero fíjate que en este espacio hemos hablado mucho de cómo somos nuestra infancia, ¿no? Nuestra infancia determina todo lo que hacemos y no nos damos cuenta de ello hasta que ya somos más mayores. Tú te descubres a ti misma, por ejemplo, ordenando la cocina de la misma manera que lo hacía tu apropiadora y te provoca repulsa, ¿no? Sí, a mí me pasa mucho eso, ya me pasa menos, ¿no? Pero bueno, siempre digo esto, el registro, que yo me dé cuenta que esto pasa, ya me pone en otro lugar, ¿no? Pero sí, la realidad es que somos todo, ¿no? Lo que hemos vivido. Yo creo que, a mí me pasa esto, yo siento que haber estado apropiada es algo que me atraviesa en todos los momentos de mi vida. No es algo que yo me puedo olvidar que pasó. Para mí eso es una de las cosas más impactantes que tiene lo de la apropiación, ¿no? Cuando pienso en estos casos que hablabas, que sí, que hay algunas personas que al conocer la verdad deciden continuar los vínculos con sus apropiadores, seguir pensando o viviéndolos como si fueran sus padres. Pienso que igual, como decía Federico, no es lo mismo. O sea, las abuelas lo que hacen es devolverles su derecho a la identidad, restablecen ese derecho que estaba siendo violado hasta ese momento. Y después sí hay una elección real. Hasta entonces no había una elección real, no hay una libertad real. Hoy por hoy que se banaliza tanto la palabra libertad, ¿no? Sin saber la verdad, yo creo que no hay una opción real en la vida. Una vez que se nos devuelve esa posibilidad, es que estamos empezando a tomar decisiones y a partir de ahí, bueno, se abren diferentes caminos, ¿no? Y la realidad es que la mayoría de los nietos y nietas, le decimos nietos y nietas porque como los que nos han buscado son nuestros abuelos, abuelas, por eso la identificación es con la palabra nietos o nietas, la mayoría terminan haciendo el camino a la larga de poder reconocerse en su familia y aceptar su verdadera identidad, y más allá del vínculo que mantengan o no con los apropiadores, que es algo con lo cual no nos metemos, o sea, es respetuoso, ¿no? El trato es respetuoso. Oye, Claudia, ¿tú crees que en todos los casos y en todos los ámbitos de la vida la verdad es liberadora? Sí, yo soy una convencida. Tal vez por deformación de historia propia, ¿no? Pero yo creo que sí. Yo no lo cambiaría por nada, a pesar de que fue un proceso tortuoso y sufrido y que a veces es el abrir la puerta a una historia muy dolorosa. Yo no lo cambio por nada. El saber quién soy, el que mis hijos puedan crecer conociendo su verdadera historia y pudiendo saber quiénes fueron sus abuelos y nutrirse de eso, ¿no? Creo que las mentiras no permiten un desarrollo real. En algún momento, aparte como dice el dicho antiguo, ¿no? Las mentiras terminan teniendo patas cortas. En algún momento no te alcanza a aferrarte a esas mentiras. Tu abuela sigue siendo vicepresidenta, ¿no?, de la Asociación de las Abuelas de la Plaza de Mayo. Sí. ¿80 y cuántos? 86. Y la presidenta tiene 93, claro, van siendo Exacto. mayores, pobres. Sí, son muy grandes. ¿Y quedan cuántos bebés todavía? ¿300 más? Más de 300 por encontrar todavía. Por encontrar. En total 500 se calcula, es un número aproximado porque la realidad es que, bueno, como hablaban antes con Federico,
Los militares nunca dijeron la verdad, no sabemos hasta dónde llega el daño. En todos los juicios que hay nos enteramos a veces de casos de mujeres que no se sabía que estaban embarazadas y son nuevos casos a buscar, ¿no? Así que suponemos alrededor de 500 que nos faltan. Que tendrán ahora en torno a 40, 45 años esas personas. 45, 47 45, años, sí. Y quizá muchos de ellos lo saben y viven en... Lo sospechan. No saben ellos y no saben sus hijos. Ya, o sospechan que pueden... Bueno, Sus padres... Yo creo que sí. Yo creo que la mayoría de ellos lo deben sospechar. Es cuestión de cobrar el valor para dar el paso y acercarse, o que alguna persona los pueda ayudar a hacerlo. Todo esto el hecho que exista este libro que escribió Federico, así como tantas otras cosas que se hacen como difusión de la búsqueda, van a eso, ¿no? También, más allá de conocer lo que pasó en el pasado, a mover las fibras de personas que saben, porque para poder sostener una apropiación hay como alrededor de 100 personas que saben que eso sucede, claro. ¿no? Yo pienso en esto, mis vecinos del edificio donde yo vivía, las personas con las que yo iba a la escuela, mis maestras, todas esas personas sujetan la mentira. saben. Sí, sujetaron la mentira. Es Que también... se animen y que nos acerquen, ¿no? Y nos den la información para que podamos investigar y podamos llegar a ellos y devolverles su derecho. De hecho el libro, de algún modo, yo por lo menos lo veo así, es un homenaje a esas mujeres, ¿no? A esas abuelas que han estado durante tantas décadas intentando que Claudia deje de ser Mercedes, por decirlo de alguna manera. Oye, os agradezco mucho la conversación, sobre todo dadas las horas que son en esa parte del planeta en la que estáis vosotros, que es las 5 de la mañana. Claudia Poblete, durante 20 años ese no fue tu nombre. Claudia, mucha suerte en el futuro y mucha suerte con tus hijos y ojalá que todo te vaya bien. Gracias por contarlo con tanta honestidad. Un abrazo. No, gracias a ustedes por el espacio. un abrazo. Y Federico Bianchini es el autor de este libro, está publicado por Libros del Cao, es un libro fantástico. Tu nombre no es tu nombre. Federico, gracias, cuídate. No, gracias a ustedes, les mando un gran abrazo. Un abrazo. Gracias, Federico. Qué bonito como en el libro se cuenta que el juez que tuvo que decir a Claudia que era Claudia, luego tuvo que ir al psicólogo porque emocionalmente le pesaba demasiado tener que revelarle a alguien que su identidad era otra, ¿no? Citar a alguien para decirle, usted se cree que es Mercedes Landa, pues no. Hasta luego, Juanjo. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.